Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Henry Kronfle, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Buenos días, asambleísta, bienvenido al programa. Muy buenos días, Janet, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, el proyecto enviado por el gobierno es un proyecto que tiene más de 400 artículos. ¿Ha tenido ya la oportunidad de revisarlos? Sí, por supuesto. Creo que hay que enfocarse en los conceptos y después decir cómo esos conceptos se marcan en una realidad en el articulado. Lo primero que le puedo decir con absoluta seguridad es que nosotros, el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, jamás vamos a votar por más impuestos, ya sean directos o encubiertos. Eso hay que dejarlo claro. Segundo, la administración pasada era un camino que iba directo al abismo. Ese camino se ha llenado de baches. Parece que esta administración lo que está haciendo en este proyecto de ley es tratar de tapar esos baches, pero no está desviando el camino, va al mismo objetivo, al abismo. Cuidado, ahora vamos a ir más rápido y ya después me voy a referir del porqué de este símil que estoy haciendo. Tercero, hay que salir de esto que estamos encasillados en un triángulo vicioso, como lo llamo yo. ¿Qué es ese triángulo vicioso? Tiene tres aristas. Eliminación de subsidios como una solución en vez de focalización de los mismos. Segundo, alza de impuestos. Y tercero, seguir con los gastos. Parece que los gastos no se consideran importantes. Eso hay que cambiarlo por un triángulo virtuoso, que lo hemos dicho. Primero, incrementando justamente los ingresos no permanentes, que son el petróleo y la minería, de manera responsable. Segundo, delegando la inversión o el gasto de inversión al sector productivo a través de alianzas público-privadas y concesiones. Y por último, generando empleo, que es lo que requiere la ley, que generar empleo para dinamizar el sector productivo. Aquí parece que hay una ley, y discúlpenme que lo diga así, trabajada entre el gobierno y la banca y ni siquiera ha sido consultado el sector productivo. Y peor aún, cuidado, el resultado vaya a ser que el gobierno sea una agencia de pagos y el Fondo Monetario Internacional pone aquí una receta que ni siquiera la lleva a Estados Unidos, que es cero ingreso petrolero y cero subsidios. Entonces, estamos en un tema sumamente preocupante y de ahí la crítica que estoy haciendo al proyecto de ley. A ver, asambleísta, ¿sabe qué es lo increíble de su posición? Que históricamente ustedes como socialcristianos se han manifestado siempre en contra de los subsidios y en contra de algunas de las medidas que usted acaba de nombrar. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? Porque realmente esto sorprende. ¿Qué les hizo cambiar de opinión como para que ahora, después de su historia, formulen otras propuestas casi mágicas que van teóricamente a funcionar ahora y pues que teóricamente también acabarían con el caos, con la pobreza, con la desigualdad y con todo lo que sacó a las calles a las personas? Entonces, explíqueme eso primero. Encantado, Janet, con muchísimo gusto. Aquí no ha habido ningún cambio de opinión. El Partido Social Cristiano ha sido firme en no más impuestos, ni directos ni indirectos, porque creemos que los impuestos, y sabemos que los impuestos, y el ejemplo es Guayaquil, que se han bajado los impuestos, en el momento que usted pone más impuestos, le quita el dinero al bolsillo del ciudadano. Y si el ciudadano no puede comprar, las empresas no pueden vender, por lo tanto no pueden invertir y no se puede crear empleo. Recuerde que 9 de cada 10 empleos están en el sector productivo. La ley lo que tiene que hacer es dinamizar el sector productivo. Claro, pero en el caso de los subsidios, sí, enfóquese en los subsidios, que ahora dice usted que hay que enfocarlos y quiero que me dé la fórmula para enfocarlos, porque imagínense, tanto tiempo discutiendo, años discutiendo, incluso cuando fueron gobierno, se discutió también la posibilidad de eliminar los subsidios y focalizarlos y se han quedado callados con la fórmula. Entonces quisiera conocerla en este momento. No, perdóneme, Janet, con mucho respeto, no nos hemos quedado callados con la fórmula, más bien hemos sido claros y aquí con mucho gusto lo puedo explicar nuevamente. Cuénteme. Nosotros cuando se dio ese decreto 883, nosotros fuimos muy claros que el decreto per se era un desastre, que había que tener medidas complementarias al decreto para que esto funcione. Si eso tenía 1.400 millones de dólares que recaudaba el gobierno por efectos de eliminar el subsidio, ¿cuáles eran las medidas de compensación? Y nosotros fuimos sumamente claras desde el día 1. Janet, por favor, revise la prensa, revise las declaraciones. Hemos dicho con claridad meridiana, primero hay que acabar con las distorsiones que generan los subsidios. ¿Y cuáles eran esas distorsiones? Justamente los impuestos, aranceles, IVA, ISD, impuesto a la salida de capitales, que se daba en la compra de camiones, buses, taxis, tractores, herramientas agrícolas, etcétera. Entonces, la primera medida era compensar
esas distorsiones a través de los impuestos. Pero a ver, le interrumpo ahí un segundo. ¿Usted revisó todo el decreto? Sí, por supuesto. Porque en ese decreto precisamente se preveía la disminución de aranceles, sobre todo de los implementos que se necesitan para reactivar la agricultura. ¿Sí? Ahí estaba eso. Y también ya el tema de camiones y eso ya tienen una serie de beneficios que se podían seguir conversando, sí, pero en el decreto ya se preveía eso. Nadie habló de eso. Ni ustedes, ni ningún otro de los grupos políticos, ni los gremios, ni las organizaciones sociales. ¿No se fijaron en eso? No, sí, claro que nos fijamos en eso y fuimos claros en decirlo, y no solamente en decirlo. Acuérdese que desde que salió el decreto hasta que salió la lista de las cosas a las cuales se reducía el arancel, y en muchos casos no a cero, sino que una reducción, digamos, porcentual pequeña. Ese tipo de cosas se dio más de una semana después, Janet. Hagamos historia. Por ahí no salió el pueblo. El decreto fue uno solo. El decreto fue uno solo. Sí, las medidas complementarias al decreto cuando se ejecutaron tomaron tiempo. Eso es lo que estoy diciendo, y parte de ellas. Entonces, no me estoy dando cuenta que usted no leyó todo el decreto. No lo leyó. Leí perfectamente bien el decreto. Ahí déjeme decirle una cosa. Ahí estaba previsto la disminución de aranceles principalmente para el sector agrícola y otra serie de previsiones de disminución de impuestos. Por ejemplo, ahí la Cámara de Comercio de Guayaquil salió a levantar la mano a decir que triunfaron. Triunfaron en el sentido de que se eliminó el anticipo del impuesto a la renta. De eso nadie habla. Nadie habla de eso. La eliminación del anticipo de impuesto a la renta se hace por ley, eliminación no por decreto, del anticipo de impuesto a la renta. La eliminación del anticipo de impuesto a la renta está en el proyecto de ley que ahora enviaron a la Asamblea. No es parte de un decreto la eliminación Estaba de en el decreto asambleísta. Eso se tiene que hacer a través de la Asamblea Nacional, pero déjeme terminar. Estaba en el decreto, y había cosas que había que mandar a la Asamblea Nacional y eso estaba claramente también. Eso se hace en la Asamblea Nacional. Déjeme terminar de decirle el tema de las compensaciones, porque no me deja terminar de explicar. En el tema de la fórmula de comercialización de Petroecuador, se hace referencia a la fórmula de comercialización de Petroecuador. Esa fórmula es perversa y se dijo en múltiples ocasiones, desde mucho antes de este decreto, que esa fórmula tenía que acabar, porque en el momento que no hay subsidios no tiene por qué haber monopolio. Y en ese momento se tiene que generar competencia en dos ámbitos. Uno, en la derogatoria de la fórmula, Janet, en donde hoy esa fórmula, esa resolución de Petroecuador dice que sobre los costos que ya son de por sí ineficientes, sobre impuestos se puede tener un margen del 0, escúcheseme bien, al 100% para comercializar combustible. Eso genera una falta de transparencia terrible, porque el levantamiento de los subsidios no puede ser que mañana el Estado, de ser el que subsidia, pase a ser subsidiado. Y por el otro lado, la apertura inmediata de la importación, sin trabas, sin cupos, sin aranceles, sin IVA, para justamente que sea el sector privado el que pueda importar y competir, y en esa competencia generar presión hacia abajo de los precios para que aquí exista combustible al precio internacional. Pero eso no era... Fuimos sumamente claros en decirlo desde el principio, Janet, con todo respeto. Sí, pero eso era lo que tenían que trabajar en la Asamblea Nacional. Pues. Pero no el tema de los combustibles no se trabaja. Hay cosas que son del Ejecutivo y hay cosas que son del Legislativo. En el Legislativo llegó una ley que estamos sumamente preocupados, porque parece que aquí habló el gobierno con la banca, porque lo de la banca, el Código Orgánico Monetario y Financiero, parece bastante bien estructurado. Por ejemplo, la transparencia en los balances del Banco Central, el que se auditen a las empresas públicas y que tengan balances actualizados, pero parece que no se ha consultado mucho el sector productivo, porque hay cosas sumamente negativas en la ley. Ese es otro tema que lo podemos ¿Cómo qué, discutir. por ejemplo? Pero a ver, pero acabemos con un tema primero. ¿Cuál es su propuesta para focalizar los subsidios? Que ahí está la clave de todo. Si logramos encontrar una fórmula para focalizar los subsidios y que deje de llegarle a la gente rica y no a la gente pobre, entonces ahí estamos arreglado el tema de los subsidios. Cuénteme, ¿cuál es su propuesta? Encantado, Janet, se le explico. Los subsidios pueden mantenerse si se focalizan para que los mismos no vayan a la gente más rica. ¿Cómo se focalizan los subsidios? Con tecnología, Janet. ¿Cómo con tecnología? Ya existen tecnologías ahorita, por ejemplo, la tercera placa es una de las vías. Eso es una calcamonía que usted le pone a los vehículos que dice, esa calcamonía maneja un chip, entonces usted va a la gasolinera y la gasolinera tiene un lector, por ejemplo, que le dice a usted si usted aplica o no para la compra o cuánto volumen haya comprado
digamos, del valor que usted puede comprar con subsidio. De lo contrario, si usted no aplica, se vende al precio normal el combustible. Entonces, hay formas con tecnología de focalizar el subsidio. También el subsidio, cuando esa parte que se retira, se focaliza dirigiendo esos recursos justamente a las cosas, al sector más necesitado. Ya se habla ahora de una reducción de 0% en herbicidas, en pesticidas. Entonces, no solamente es quién recibe y quién no recibe el subsidio, que eso se puede hacer con tecnología. Hoy en día que hay múltiples compañías, no quiero mencionar nombres aquí, pero que inclusive se le hemos presentado al gobierno. Usted puede hablar de esto con el propio ministro Martínez, con el propio ministro Iván Montaneda. Hemos hecho propuestas en firme de focalización de subsidio. Obviamente que el gobierno determine con qué compañías que puedan calificar para hacerlos, pero la tecnología ahí está. Claro, pero, ahora, pensar pero en una economía de cero subsidios es imposible. Sí, hay algunas particularidades que usted no está tomando en cuenta. Porque sí, la gente que necesita diésel, porque trabaja con diésel, estaría, digamos, bien definida, bien que se pueda categorizar perfectamente, entonces no habría ningún problema, ¿sí? Pero el problema es que lo que dicen es que hay personas que tienen carros particulares que se dedican, por ejemplo, a transportar productos agrícolas del campo a los mercados y que ellos son carros particulares con placa particular que son parte del sistema productivo. ¿Qué hacemos con ellos? Todo se puede identificar. Habría que hacer un seguimiento si en realidad esa es la actividad y en base a eso calificarla para poder aplicar la tecnología en base a eso. O sea, no por la excepción se hace la regla, por el amor de Dios. Más allá de que todo se puede, con tecnología todo se puede controlar y la tecnología está ahí. Podemos focalizar los subsidios en el transporte, no importa si es un carro particular o no, no importa si es una camioneta o un bus, no importa si es un tractor o no lo es. Todo se puede focalizar con tecnología. ¿Cómo hace y usted, esa tecnología, por ejemplo, ya la tiene el gobierno. Sí, está claro que la tecnología es una alternativa, pero hay que ver cómo se la aplica y hay que entregar la fórmula completa. Porque el hecho de decir, se necesita tecnología, eso ya se le ha ocurrido a todo el mundo, asambleísta. El problema es hemos que entregado se proyectos necesita completos de saber esto, cómo perdóname, con aplicar todo esa respeto. tecnología. Déjeme decirle Nosotros sí entregamos ¿qué es lo que proyectos pasa con las personas que usan el diésel, que tienen, digamos, que van a estar categorizados para usar el diésel y que no tanquean una vez? Van a tanquear 1, 2, 3, 4, 5 veces, porque siempre, si hay una manera de venderla en otro lado más caro, es un buen negocio. ¿Cómo hacemos eso? Ah, bueno, el control de contrabando es otra cosa. No. Un camión. Si mañana van a un camión que no tanquea una vez, que es lo que necesita, tanquea 5 veces, 4, una es la que necesita, y las 4 veces vende afuera. ¿Cómo hacemos? No, es que Yaneta, por eso le digo, lea la tecnología, yo me voy a permitir a usted enviarle lo que se le envió al gobierno en su momento. Explíqueme eso, asambleísta. Encantado, le explico. Con mucho gusto le explico. Si me deja hablar, con mucho gusto le explico. Cuando usted llega a una gasolinera y tiene una tercera placa, una calcamonía inteligente, en ese momento se registra una transacción. La transacción, cuando usted ve que después, si llenó, vamos a decir, 20 galones y a los 10 minutos usted vuelve a llenar 20 galones, ya no le deja hacer la compra porque es obvio que usted no puede consumir 20 galones en 10 minutos. Entonces, usted puede bloquear en el tiempo, o sea, las restricciones para la utilización de la tecnología está en el software y en el hardware. Es decir, no solamente en la calcamonía, sino en el programa. Y en ese programa usted puede decir, bueno, ¿qué incidencia tuvo esta camioneta con placa tal que viene aquí a cargar? Ha cargado 300 veces combustible, eso es imposible. Entonces, se le da primero un volumen y después se puede bloquear a través de la frecuencia. El volumen es usted para lo que usted ha reportado de su transporte de la ciudad al campo de 40 kilómetros ida y vuelta, son 80 kilómetros, lo que usted tiene por 30 días a la semana, eso equivale a un consumo de diésel de tanto. Ese consumo de diésel, ese volumen es el que usted va a tener dentro de su tarjeta para no pasarse de ese volumen. Si usted lo quiere usar en un día, en 5 días, en 10 días o en 30 días, eso es su problema. Ahora, si usted va inmediatamente a comprar, después de 5 minutos después que compró, va a otra gasolinera porque vació el tanque, bueno, el sistema no le va a permitir. Es decir, esto es un tema ya de tecnología. Esto no es un tema de economía, es un tema de tecnología. Lo que hay que tomar la decisión correcta en economía para poder aplicar la tecnología. Perfecto. Entonces, ahí hay una fórmula y usted dice que tiene las empresas que ya propusieron esto y que no se lo podía poner en práctica. Habría que saber por qué. Se las puso en manos del ministro de Economía en su momento y el ministro Iván Montaneda. ¿Y cuál fue la respuesta? Tiene conocimiento de todo. Están estudiando el tema porque consideran que es la solución para esto. Yo creo que el gobierno va a venir con una solución más adelante
en aplicación de tecnología para la focalización de subsidios. No hay otra fórmula de hacerlo si en verdad queremos focalizar el subsidio. Solo con tecnología lo vamos a poder controlar. Y la tecnología está ahí. No hay otra respuesta. Aquí nadie quiere hacer magia ni quiere hacer payasaje. El que sea payaso que se vaya al circo y el que sea mago que ponga un espectáculo en Las Vegas. Aquí nadie quiere eso, Janet, con todo respeto. Avancemos entonces. El tema de los impuestos. Usted dice que el proyecto crea más impuestos. ¿Cómo cuáles? Bueno, una ley de plusvalía escondida, Janet, que eso es sumamente preocupante porque, por ejemplo, aquella persona o empresa que venda más de un activo en 5 años, no solamente va a estar grabado con el impuesto a la plusvalía del 10%, sino que va a tener que aplicarle el impuesto a la renta. Eso es un impuesto a la plusvalía escondido que preocupa. Muchas empresas ahorita tienen que liquidar activos y más de uno en 5 años para poder sobrevivir con la situación económica que está. Entonces, se las está castigando. ¿Qué otro impuesto? La no deducibilidad. Pero a ver, explícame un poco más. Explícame un poquito más. Eso quiere decir que cualquiera que tenga una casa, un terreno y lo vende en 5 años, ¿le cobran un 10% adicional? Explíqueme más eso. No, ¿cómo no? Encantado. Valdría la pena también leer la ley, porque en la ley lo que dice ahí es que el costo de la plusvalía se mantiene en el 10%, pero si usted hace más de una transacción en un periodo de 5 años, no solamente que va a pagar plusvalía, sino que la ganancia que tenga de la venta va a pagar impuesto a la renta. Si es una corporación, pagará el impuesto a la renta de una corporación. Si es una persona natural, se sumará al ingreso de la persona natural y tendrá que pagar impuesto a la renta en ese margen como persona natural. Entonces, esto es un impuesto escondido a la plusvalía. Es decir, regresamos a la ley de la plusvalía con un impuesto escondido. Ya la plusvalía no solamente va a valer 10%, sino que va a valer 10% más el impuesto a la renta que se genere en la ganancia, y ese impuesto va a depender si es una persona física o natural, digamos, o jurídica. Entonces, eso por un lado. La no deducibilidad de los gastos en los profesionales. Esto es un golpe a los profesionales que ganen hasta $100,000, más de $100,000. Aquí tiene un problema porque la deducibilidad de gastos, que normalmente la gente lo hace en educación y en salud más que en otra cosa, porque ahí son donde se destina, digamos, el gasto principal de los ecuatorianos, se puede deducir en ese rango hasta $14,000. Hoy en día ya no se va a poder deducir. Pero ahí, asambleísta, vamos punto por punto. Ahí, asambleísta, ¿cuántas son las personas que ganan más de $10,000 en este país? Como para decir que es una medida que afecta, golpea la economía, digamos en general, porque usted dijo hace un momento, no se puede legislar en la excepción. Por eso, justamente por eso. ¿Cuánto le representa esto en ingreso al gobierno por eso, para es afectar a la clase profesional? Eso, para ver de lado y lado qué pasa. Hay que preguntarle al gobierno cuánto es la recaudación de eso, pero el concepto, vamos a los conceptos más que a los números, Janet. Eso es lo importante cuando se toman decisiones en este sentido. Una minoría, porque es una minoría muy pequeña, pero muy sacrificada, que a lo mejor a lo largo de todos sus años ha podido llegar a un salario de $8,500 mensuales, un profesional que tiene a lo mejor 20 o 25 años trabajando. Usted no lo puede castigar de esa manera cuando quizás no significa nada para el Estado esa recaudación. Por el otro lado, está quitándole el incentivo a alguien del progreso y además afecta a la clase, digamos, trabajadora y profesional. Entonces, hay conceptos, independientemente del número de personas o del monto de recaudación, hay conceptos que son impresentables. Este es uno de ellos. Claro, de acuerdo. Ahí no está la solución. ¿Por qué no se trabaja en otras cosas? Discúlpeme. Sí, es que tenemos que ir un poco más rápido, asambleísta. Ya está claro su punto. Déjeme preguntarle esto. Encantado. Es tan poca gente la que gana eso, pero en cambio se responde al concepto pedido por la gran cantidad de personas que salieron a las calles, en el sentido de que aquí, aunque sean pocos, los que más ganan son los que más tienen que sacrificarse. Porque entonces cuando vamos a las medidas para poder hacer una gran recaudación, para poder pagar la deuda que tenemos, entonces empezamos a golpear a la mayoría. Y la mayoría es gente que no gana tanto, pues. Entonces es también una cuestión de responsabilidad, de corresponsabilidad. Los que más ganan son los que más tienen que sacrificarse en medio de una crisis. Y pues aquí se transparenta, los que más ganan son pocos. No es que van a resolver el problema económico, pero vamos a la corresponsabilidad. ¿No está de acuerdo usted con eso? No, a ver, no me ponga palabras en la boca. Yo estoy de acuerdo en la corresponsabilidad, pero usted habla como que si en este momento se ha decidido hacer que los que más ganen más paguen. Toda la vida los que más han ganado son los que más han pagado. Y perdón,
y el sector formal que más ha ganado es el sector que ha pagado el 95% de los impuestos que recibe el Estado. Entonces, ese concepto no ha cambiado. Lo que voy es a la clase profesional media que se ha superado durante 20 años. Es justo castigar a alguien profesional que a lo mejor ya alcanza un salario de $8.500 después de tanto esfuerzo, porque es un salario muy alto, que se lo castiguen la no deducibilidad de sus gastos. Yo no estoy de acuerdo. Usted quizás está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, porque esa es una persona quizás de clase media profesional que después de 20 años ha alcanzado ese salario y el día que lo alcanza se le quita el 15% de ese ingreso a través de la no deducibilidad del gasto. Eso para mí es una barbaridad porque atenta contra el progreso. Toda la vida el que más ha ganado, más pagado, y toda la vida el Estado ha recibido los impuestos de las empresas formales que más ganan, que son las que generan impuestos para poder justamente esos recursos utilizarlos en el bien social. Eso es cómo funciona cualquier país del mundo. Estoy yo de acuerdo en el concepto de la progresividad. No estoy de acuerdo en el concepto de castigar al profesional que después de 20 años ha trabajado y que hoy tiene 15% menos de su salario por efectos de la no deducibilidad. Se me termina el tiempo, creo que es algo que son 400 artículos. Hemos conocido apenas un par aquí en esta discusión con usted. Pero quisiera saber, dada su posición, pensaría que desde ya el Partido Social Cristiano le va a hacer la contra a la propuesta. Según lo que usted plantea, vamos a hacer todo lo posible. No hay nada que se pueda rescatar ahí. No, claro que hay cosas que se pueden rescatar. Esto no es blanco y negro, Janet, por el amor de Dios. Hay cosas que se pueden rescatar y vamos a hacer todo lo posible porque se corrijan los textos para que esta ley funcione. Pero como le digo, aquí hay una ley que hoy vamos a esperar el trabajo de la comisión. Tiene cosas mucho más negativas que positivas porque además ahuyenta la inversión extranjera y como usted dice, se está acabando el tiempo y no podemos llegar en detalle. Se retiene nuevamente el IVA de los municipios cuando nosotros se devuelve después de 90 días cuando nosotros habíamos pedido retener ese IVA en los municipios a través de un proyecto de ley que presentamos justamente para poderle dar flujo a los gobiernos autónomos descentralizados que son los que hacen la obra pública y están más cerca de la gente. Entonces, hay muchas cosas que corregir. A priori, como están las cosas, le puedo decir con claridad absoluta y meridiana y sin temor a equivocarme que hay mucho más cosas negativas que positivas en la ley. Y le digo, parece que es una ley hecha entre el gobierno y la banca y no han sido consultados los sectores productivos. Muchas gracias, asambleísta, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a seguir recogiendo opiniones para poder poner sobre la mesa y poder discutirlos para poder construir una ley que sea productiva, que sea proactiva, que pueda realmente ayudar a dinamizar la economía de nuestro país y que nos ayude a pagar la deuda que en este momento tenemos. Tenemos un hueco fiscal de $5.000 millones. Se necesitan ideas para poder taparlo, para poder cubrirlo y para poder seguir adelante en nuestra economía. Al regresar del corte nos acompañará Osvaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Junto a él hablaremos de la reforma laboral. Aparentemente se ha llegado a algún tipo de acuerdo con el gobierno. Vamos a ver de qué se trata. No cambie de tema.